Bueno, en nombre del equipo Labotosh queremos darles a todos Ok, la bienvenida a nuestra segunda videoconferencia en el marco de la celebración por el mes del bioanalista, recomendaciones para el control de calidad de los inmunizantes Autobio, Inmunkit y AESCU, con nuestra licenciada en la especialidad de serología, Marta Núñez. Y bueno, ahora al final de la tarde tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que durante la conferencia tengan las cámaras y los micrófonos apagados para que sea más sencilla la conexión para las personas que puedan estar teniendo problemas de conexión y todos podamos escuchar más tranquilamente. Entonces, ahora sin hacer más referencia, los dejo con mi compañera, la licenciada Marta, también comentándoles que por acá por el chat les voy a pasar para que nos puedan llenar la encuesta de satisfacción de esta conferencia y nos den su opinión respecto a cuáles serían los siguientes temas que les gustaría estar viendo en las formaciones que tenemos para los siguientes meses. Que disfruten de la conferencia y feliz tarde. muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Para mí es un enorme placer poder compartir con ustedes estos 40 minutos de videoconferencia. Muchísimas gracias, Paola, por la presentación. ¿Me escuchas bien? ¿Sí me oyen? Te escuchamos bien, Marta. Ok, perfecto. Bueno, para mí, como ya les dije, es un placer estar con ustedes en estos minutos que vamos a compartir nuestra videoconferencia titulada Recomendaciones para el control de calidad de los inmunensayos, Autobio, Inmunkit y AE. Estas recomendaciones que les voy a dar a continuación son las que deben tomar en cuenta a la hora de trabajar con nuestros productos. Muchas de estas recomendaciones van a ser transferibles a otras marcas presentes en el mercado, por lo menos la mayoría de ellas. Ahora bien, sin más preámbulos, daremos inicio a nuestra conferencia. Los inmunoensayos que están presentes en nuestro catálogo de pruebas están basados en la metodología de LISA. Este método se caracteriza, o este método analítico se caracteriza por un analito. Este analito puede ser un antígeno o un anticuerpo. Recordemos que los anticuerpos poseen una alta especificidad y afinidad por su antígeno específico. A partir de esta unión es que podemos determinar una gran cantidad de analitos por media. La nomenclatura de los inmunoensayos puede ser confusa en algunas veces. En general, tienen en su nombre o en su nombre se indica la palabra inmuno. Posteriormente es seguida de el marcador que es utilizado, como en este caso enzima, y consecuentemente se hace referencia al método utilizado para la detección de la reacción, bien sea colorimétrico, espectrofotométrico, entre otros. Actualmente, con los avances tecnológicos y científicos, tenemos una gran cantidad de anticuerpos contra diversas sustancias biológicas, lo que se traduce en una gama amplia de pruebas de laboratorio. ELISA no es más que el acrónimo en inglés de ensayo inmunoabsorbente ligado en sí. Como ya les dije anteriormente, es una reacción versus inmunoreactivo, va a estar absorbido a una fase sólida. Y el otro, que va a estar marcado por una enzima, se va a encontrar en una solución. Dependiendo del diseño que tengan, vamos a encontrar diferentes tipos de ELISA. Aportarán al kit la mayor sensibilidad y especificidad. En el esquema número 1
tenemos en la figura número 1, perdón, tenemos un esquema simplificado de un ensayo de ELISA directo, en donde vamos a colocar la muestra de forma directa sobre la placa, en conjunto con un conjugado, posterior de anticuerpo que no haya sido unido en el medio, y luego vamos a hacer el agregado de una solución sustrato o TMB que va a producir una señal, y esta señal va a ser directamente proporcional a la cantidad de antígeno presente en la muestra. En la figura número 2 tenemos el esquema simplificado del ensayo de ELISA indirecto, en donde van a participar o donde va a haber un sistema de unión de 2 pasos, donde tendremos un anticuerpo primario y un anticuerpo secundario marcado. En el primer paso colocamos el anticuerpo primario y en el segundo paso colocamos el anticuerpo secundario, que va a reaccionar con un sustrato que va a emitir una señal que va a ser leída al final del ensayo. Por otra parte, también tenemos en la figura número 3 el esquema simplificado de los ELISA tipo sándwich. En estos ELISA vamos a tener dos anticuerpos específicos para un antígeno, los cuales van a capturarlo en forma de emparedado sobre la placa de detección. En los ELISA tipo sándwich vamos a tener la particularidad que el conjugado puede estar marcado con una enzima y este va a reaccionar al colocársele un sustrato. O, por otra parte, vamos a tener un conjugado con un marcador, el cual va a necesitar otra solución posterior, que es la que va a reaccionar con el sustrato y va a emitir la señal que se va a leer al final del ensayo. Otro de los tipos de ELISA que encontramos en el mercado, que no está presente en la lámina, es el ensayo competitivo, en donde un analito sin marcar, generalmente un antígeno presente en la muestra, se mide por su capacidad de competir contra un antígeno marcado en el inmunoensayo. En cuanto a los soportes tienen dos tipos de soportes, los soportes homogéneos y heterogéneos. Esto va a depender de si requieren o no una separación de la fracción libre o ligada antes de hacer la lectura de la actividad enzimática. En el caso de los soportes homogéneos, se usan para detectar pequeños analitos, requiere la separación de la unión del complejo antígeno-anticuerpo del antígeno libre, y tenemos, o están, mejor dicho, representados por las pruebas rápidas que tenemos en nuestros laboratorios, como por ejemplo las pruebas de COVID, bien sea de antígeno o de anticuerpos. Por otra parte, tenemos los soportes heterogéneos que son constituidos por las ELISA. Se desarrollan sobre el soporte sólido, se usan para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, requieren la separación entre la fracción libre y la ligada. En pocas palabras, los ensayos o los inmunoensayos con soportes homogéneos son aquellos que no requieren de lavado, mientras que los heterogéneos sí. Importancia de los inmunoensayos. Son utilizados en el diagnóstico médico, en la industria de alimentos y el estudio y control del medio ambiente. Son utilizados en anticuerpos antiplanetarios, en los estudios endocrinológicos y en la antropología. Con propósitos médicos se han aplicado en la determinación de hormonas, proteínas plasmáticas, antígenos tumorales, drogantígenos y anticuerpos de microorganismos. Por último, los resultados aportados arrojan elementos diagnósticos de información sobre la enfermedad que ayudan a la planificación del tratamiento. Ahora bien, para mí la importancia de los inmunoensayos radica en esto, en emitir resultados confiables, válidos y trazables, que proporcionen información inherente al estado clínico del paciente según su condición médica. Si esto es posible en los laboratorios clínicos, les aseguro que todos los demás ítems mencionados anteriormente van a ser claramente respondidos. Las ventajas del ELISA. Bueno, el ELISA es muy sensible, es un número de muestras procesadas de forma simultánea, tenemos resultados rápidos, la utilización de reactivos menos tóxicos. Recordemos que anteriormente una de las metodologías que precedía el ELISA era el RIA, que era el radioinmunoensayo, donde se utilizaban isótopos radioactivos. Por otra parte, las ELISA sirven para cuantificar diversas sustancias como las hormonas, los fármacos, los agentes infecciosos, entre otros. Nuestros productos. En esta lámina tenemos las tres grandes marcas que representa la empresa Labotes de Venezuela. Somos distribuidores exclusivos de la marca Autobio, es una marca china y está constituido por 21 analitos en nuestro catálogo, los cuales se desglosan en marcadores tumorales como la AFP, el CEA, la HCG cuantificada,
El perfil tiroideo está constituido por la T3, T4 libre, T3, T4 total, TSH. Dentro de las enfermedades infecciosas puedo citar la hepatitis A, la hepatitis B, antígeno en superficie, anticore, hepatitis C, HIV, HTLV. Y por último, en el perfil TORCH tenemos las toxos IgG e IgM, tenemos los citomegalovirus IgG y IgM y las rubiolas IgG e IgM. Por otra parte, la segunda de las marcas que representamos y representa, por así decirlo, el grueso de nuestros productos es la marca InmuKit. Es una marca norteamericana que tiene 34 analitos en nuestro catálogo de pruebas. Estos están distribuidos como marcadores tumorales. Tenemos CA15-3, 19-9, 125, PSA total, PSA libre. Tenemos dentro del panel esteroideo testosteronas totales, testosteronas libres, estradiol, progesterona, por mencionar algunos. Tenemos marcadores alérgicos como la inmunoglobulina E. También tenemos analitos que estudian los desórdenes autoinmunes como el ANA, anticuerpos anti-TP, anti-TGO. En fertilidad tenemos LH, FSH, prolactina. En el caso de la diabetes, la insulina, el péptido C. Como marcadores de anemia tenemos la vitamina B12, la ferritina, y en las enfermedades infecciosas tenemos los Helicobacter IgG e IgM y los Epstein-Barr IgG e IgG. Por otra parte, la tercera de las marcas que nosotros representamos es la marca ESCU, es una marca alemana, la cual ha participado con 3 laboratorios en la fabricación de vacunas para COVID, para SARS-CoV-2, y actualmente está evaluando 8 proyectos para ver o verificar la evolución de las vacunas. Nuestro catálogo de pruebas está constituido por 4 de sus productos, los cuales son ELISA, se utilizan para la determinación de anticuerpos para SARS-CoV-2. En el caso de los 3 primeros, determinamos anticuerpos de nucleocápside, ¿sí? Tanto IgA como IgM como IgG. Recordemos que los anticuerpos de nucleocápside se producen en el 100% de los pacientes que son infectados por COVID. Es decir, tanto aquellos pacientes que son sintomáticos como los pacientes asintomáticos. En el caso de la IgA, está presente en este catálogo de pruebas porque es una de las primeras inmunoglobulinas en aparecer. Tiene grandes concentraciones, se dice que aparece en primera instancia o antes que la IgM y 2 días después de la aparición de los síntomas. Este tipo de pruebas sirve para el apoyo diagnóstico. En el caso del SARS-CoV-2 IgM de nucleocápside es utilizado para el soporte diagnóstico y para evaluar el estado agudo de la enfermedad. Por otra parte, tenemos los anticuerpos de nucleocápside IgG que sirven para evaluar la respuesta inmunitaria del individuo. Por último, tenemos los anticuerpos de espiga, IgG, que al igual que los otros nos sirven para comprobar el contacto que haya tenido el individuo con el patógeno. También nos ayudan a verificarle el estado inmunitario del individuo, pero a su vez nos permiten cuantificar la inmunidad activa adquirida artificialmente, luego de un proceso de vacunación. De ahí la importancia de este producto. Ahora bien, continuando. Tenemos el control de calidad. El control de calidad ha sido definido según la ISO 9000 del 2005 en el ítem de Fundamentos y Vocabulario como la parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Según la Federación Internacional de Química Clínica, el control de calidad consiste en el estudio de aquellos errores que son responsabilidad del laboratorio, así como de los procedimientos empleados para reconocerlos y minimizarlos. Dentro de estos controles tenemos el control de calidad interno, el cual involucra el procesamiento de un material de control, su análisis por medio de gráficos y su posterior interpretación por medio de unas reglas. Todo esto con la finalidad de tomar una decisión analítica. Este control de calidad interno debe estar diseñado para poder detectar los errores que se presenten en una corrida analítica, de manera que los mismos no sean transferidos a los resultados. Si en una corrida analítica se presenta un error, los resultados emitidos por la misma no deben ser reportados. Por otra parte, tenemos otro de los controles que es el control de calidad externo, que tiene como finalidad vigilar la exactitud y la trazabilidad del sistema analítico por medio de materiales de control fabricados para tal fin.
Estos controles pueden ser evaluados en periodos de tiempos distanciados, como por ejemplo semestrales, trimestrales, bimensuales, mensuales o incluso quincenales. De allí donde entra lo que nosotros conocemos como el PEC o Programa de Evaluación de la Calidad Externa, ¿sí? Actualmente es uno de los procesos de mediano a largo plazo de la votación en Venezuela. Ok, diagrama de Chicago para el control de calidad de los inmunoensayos. Yo quise simplificar, o yo simplifiqué en el presente diagrama, las principales causas que intervienen en la emisión o en la calidad de los resultados emitidos por un laboratorio clínico, cuando de inmunoensayos se trata. Realmente son muchos los enfoques que pudiésemos darle, pero todo, digamos que va a depender de la perspectiva con la que se evalúe la situación. Tomando en cuenta lo que está documentado hasta ahora, más las recomendaciones que hace cada uno de los fabricantes de nuestros productos, este es el resultado final. Es decir, que los resultados erróneos en un laboratorio clínico, en el procesamiento de sus inmunoensayos, va a depender de qué, del procedimiento de la toma de muestra, de la intervención del personal, de la validación que se haga al producto, del control de calidad interno, el almacenamiento y el instrumento de medición. Este diagrama puede variar de un laboratorio a otro, aun cuando haya una columna vertebral común. Podemos o agregar o agregar causas o eliminar causas. El diagrama de Chicago se formula a partir de un efecto negativo. Después de una evaluación objetiva, ese efecto negativo fueron los resultados de error. Pero como yo sé que un cliente insatisfecho no se queja, sino que se cambia, para muchos de ustedes ese efecto negativo va a ser la mala calidad del kit. Y de allí la importancia de nuestra conferencia. Ok, la toma de muestras como causa agregada en el diagrama de Chicago. La causa principal va a ser el procesamiento o la toma de la muestra, la cual va a tener tres subcausas principales que son las condiciones de la muestra, el material utilizado y la matriz utilizada. Recordemos que existe una norma para la toma de muestras que es el GP41, que habla de la recolección de muestras en sangre venosa para el diagnóstico, en su 7ª edición. Este manual estipula cuáles son las pautas que debe tener una muestra para ser considerada con calidad adecuada, desde el punto de vista de la extracción. Nosotros, como profesionales en el área, hemos sido formados bajo todos estos protocolos. Es por eso que nosotros debemos tomar en cuenta todos estos protocolos a la hora de hacer la toma de la muestra, tomando en cuenta que el tipo de muestra, el tipo de paciente y el tipo de analito que se desea medir. En las muestras por obtención de extracción venosa, el orden de llenado de los tubos, el uso del torniquete, la utilización de los anticoagulantes ha sido un tema de amplia discusión y de un constante recambio. Es por ello que las guías del CLSI, del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio, son el documento de mayor jerarquía para este punto. Sin embargo, suelen ser costosos. Ahora bien, en cuanto a las condiciones de las muestras, tenemos las indicaciones. Es muy importante que las indicaciones sean dadas de forma clara y precisa. Por favor, no debemos inferir que el paciente o ya lo sabe o ya lo entendió. Por eso les recomiendo que se tomen el tiempo para explicarlo las veces que sea necesario. Por otra parte, tenemos la anamnesis. La anamnesis no es más que la recolección de un conjunto de datos que me van a ayudar a entender la situación clínica del paciente. Esta anamnesis está íntimamente relacionada con el analito que vamos a medir. Les voy a colocar un ejemplo. La AFP de Autobio tiene entre las limitaciones de los procedimientos que existen anticuerpos heterófilos y factores reumatoideos que pueden interferir al interactuar con las inmunoglobulinas presentes en el ensayo y arrojar falsos negativos. Por ende, todas aquellas personas que estén en contacto continuo con animales o con suero de animales van a presentar dicha interferencia. Por otra parte, también tenemos las terapias utilizadas en algunos tipos de cánceres o de enfermedades autoinmunes, como son las terapias con anticuerpos HAM. Esos anticuerpos HAM son anticuerpos humanos antirratón. Recordemos que la mayoría de los inmunoensayos utilizan anticuerpos monoclonales antirratón.
Por eso, este tipo de terapia, o los pacientes que reciban este tipo de terapia, pudiese su muestra afectar o interactuar en el inmunoensayo causando o valores falsamente altos o valores falsamente bajos. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pero entonces yo no voy a comprar la AFP de Autobío y de esa manera yo me elimino ese riesgo o esa interferencia. Pues déjenme decirle que esto no es una condición de una marca, esto es una condición del inmunoensayo en sí. De hecho, si leen otras literaturas, como por ejemplo la HCG de Monobay, encontrarán dentro de las limitaciones del procedimiento estos comentarios. Es por eso que debemos tomar en cuenta todos aquellos datos que nos sirvan para dar una interpretación correcta de los resultados. Y de allí entra, de ahí la importancia de definir el diagnóstico del paciente. Recordemos que nosotros como bioanalistas somos los que estamos en la capacidad de dictar la pauta de cómo debe ser entregada esa muestra en nuestro laboratorio. Por otra parte, tenemos el material utilizado. En el material utilizado debemos tomar en cuenta el lavado del material. El lavado del material debe hacerse siguiendo las buenas prácticas de laboratorio. Este es un punto que interfiere en más de uno de los procesos presentes en el inmunoensayo. Más adelante lo voy a explicar de forma detallada, pero en este punto en particular quiero que tengan claro que yo no puedo esperar que los sueros se molicen para darme cuenta que el material quedó mal lavado. Por otra parte, tenemos el material preparado, el cual debe hacerse con material esterilizado y debe respetarse la proporción de reactivo y muestra. Por último, tenemos el uso del sistema de Benojet, el cual debe tener una extracción limpia para evitar la hemólisis. Si por alguna razón vamos a trabajar con plasma y la cantidad de muestra extraída no es suficiente, recuerden que la misma va a estar diluida. Por ende, va a afectar los resultados. Vamos a tener resultados erróneos. Por último, tenemos la matriz utilizada. Dentro de las matrices utilizadas podemos mencionar matrices como la saliva, como la orina. Esto, lógicamente, pues va a depender del tipo de ensayo que yo analice, o del tipo, perdón, de analito que yo vaya a medir. En el caso del plasma, nosotros recomendamos que tengamos plasma utilizado o recolectado con el ácido etilenilaminotetracético, conocido como ETA, que las muestras no sean hemolizadas, no estén ictéricas, no estén lipémicas o que se sospeche de algún tipo de contaminación bacteriana. Por otra parte, van a haber casos dentro de nuestros inmunoensayos donde las muestras van a ser centrifugadas a menos de 1000 revoluciones por minuto, donde el sobrenadante debe ser separado de forma inmediata para su uso posterior. Las muestras no deben ser inactivadas térmicamente. En el caso del suero, tenemos que obtener suero tomando en cuenta las correctas prácticas médicas, al igual que el plasma no debe ser inactivado por el calor, no debemos utilizar conservantes como la sida de sodio, y a la hora de proceder a la centrifugación de la muestra, debemos tener en cuenta que el proceso de retracción del coágulo se haya hecho de forma completa. ¿Por qué? Porque recordemos que la fibrina interfiere en el ensayo. Es decir, que todos aquellos pacientes que estén en una terapia con anticoagulante o terapia trombolítica, esta retracción del coágulo se va a hacer más, va a tardar más y debemos tener eso presente a la hora de centrifugar la muestra. Ok, el personal como causa agregada en el diagrama de Chicago. Es muy importante tener en cuenta que un personal con sentido de pertenencia siempre va a dar lo mejor de sí, en procura de un bien común, en este caso, los resultados con calidad, o la calidad de los resultados. Pero las circunstancias actuales hacen difícil la consecución de esas actividades. Es por eso que debemos tomar en cuenta el estado de salud del individuo. Recordemos que con la salud, si tenemos salud, tenemos todo. Pero recordemos que ese estado de salud va a depender ¿de qué? De su circunstancia particular, tanto personal como colectiva, ¿sí? Entonces, todos estos factores como el estrés, la pandemia y la fatiga nos están afectando a todos por igual, a unos más que otros, pero nos está afectando. Entonces, ¿por qué? Tenemos que tener presente que hay una disposición no solo de sentirse bien ni de estar bien. Tenemos que tener una disposición acorde a nuestro estado de plenitud. En estos momentos yo sé que, aunque quieran o no, todos tenemos nuestros pensamientos
enfocados en la enfermedad de moda, que es el COVID-19. Y si trabajamos de frente con ella, pues mucho más todavía. Por otra parte, lo físico no es solamente lo importante, también importa lo espiritual, el estado de ánimo, la voluntad juegan un papel primordial en la consecución de cualquier trabajo. Si aunado a eso contamos con la motivación de nuestros superiores inmediatos o de nuestros jefes, podemos decir que tenemos el motor suficiente para que cualquier estado de ánimo saque el mejor provecho para sí y para los demás. Si aparte de eso podemos estar libres de preocupaciones y trabajar de forma concentrada, podremos evitar que cualquier error que se presente durante el ensayo sea transferido a los resultados. Por último, tenemos la habilidad y la destreza. La habilidad y la destreza la adquirimos de la siguiente manera. Cualquier profesional del bioanálisis o cualquier profesional que entre en el área de laboratorio inicia con un entrenamiento. Este entrenamiento debe estar acompañado de los protocolos acertados, es decir, que no van a ser hábitos que se hicieron costumbre y terminaron en norma. Esto sería lo primero. Luego vamos a tener la experiencia. La experiencia la vamos a conseguir a lo largo de los años, con ese ensayo y error basado en las buenas prácticas de laboratorio, en la cual me va a permitir identificar cuáles son los errores presentes en mi corrida, haciendo un continuo seguimiento de la ejecución de mi trabajo, el cual yo recomiendo que documenten. Tienen que documentar lo que hacen. ¿Para qué? Para que puedan estandarizar todos y cada uno de los procesos, tomando en cuenta la humedad, la metodología, la temperatura y cualquier factor que ustedes consideren que interviene de forma dependiente o independiente. Por último, tenemos la especialización. Lo ideal es que siempre apostemos a la mejora continua. La especialización en el área sería fundamental y todos aquellos cursos de especialización son necesarios e imprescindibles. Ok, continuando, tenemos la validación del kit como causa agregada en el diagrama de Chicago. En este punto, yo les quiero pedir que cada vez que compren un producto, no solo los nuestros, ustedes validen el producto que están comprando. Es decir, ustedes van a verificar su contenido en el caso de que lo tengan en el COA o certificado de análisis y el inserto. Ustedes van a verificar, en el caso del contenido, ¿qué van a verificar? Viales. Tienen que verificar que los viales coincidan con la cantidad descrita en la caja y con la cantidad descrita en el inserto. Por otra parte, deben verificar los volúmenes. Recuerden que si nosotros tenemos en el laboratorio un equipo automatizado abierto que pueda utilizar algunos de nuestros productos, nosotros debemos conocer cuáles son los volúmenes residuales del reactivo y tenemos que conocer cuáles son los volúmenes muertos del equipo. De esta manera, yo voy a poder predecir el rendimiento del kit. Obviamente, este rendimiento del kit no solo va a estar, no solo va a ser dependiente de esto, también va a depender de la programación adecuada del equipo. Por último, debemos verificar las etiquetas, que la información impresa en las etiquetas esté correcta y esté completa. En el caso de nuestros productos de la marca AESCO, esto es causa suficiente para hacer la reposición de un kit. Por otra parte, vamos a hacer la validación del COA o certificado de análisis. Este COA o certificado de análisis es el que va a validar el ensayo una vez que él sale al mercado. En este COA debo verificar los componentes, los mismos deben coincidir con el contenido y los establecidos en el inserto. Debo verificar la curva de calibración. Esta curva de calibración va a ser la que yo voy a utilizar como ejemplo o como guía a la hora de realizar mi ensayo. Por último, voy a verificar que la concentración de esos calibradores coincida con esta curva de calibración y coincida con lo especificado en el producto y en el inserto. Ahora bien, vamos a hacer la validación del inserto. A muchos de los profesionales en el área solo les gusta leer el procedimiento, si es corto, si se adecua a mis tiempos y hasta ahí llega. Pero el inserto trae mucha información que todos debemos manejar y esto nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Estábamos en el ítem de validación de kit, específicamente en el inserto. Les hablaba del efecto Hodge o efecto zona, el cual puede reportar falsos negativos en
en los ensayos, y es muy importante que nosotros conozcamos si nuestra metodología presenta este tipo de efectos. En el caso de la TSH, que fue uno de los ejemplos que les comenté hace rato, tenemos la TSH de Autobio. Él presenta un efecto Hodge en muestras con valores de 4.000 miliunidades internacionales sobre mililitro. Cuando son procesadas por este kit, va a reportar valores de 23.09 miliunidades sobre mililitro. Nuestra primera conducta a seguir al ver ese valor en el inmunoensayo o al reportar ese resultado va a ser repetir. Pero si estamos enfrente o si estamos frente a un efecto zona, ese valor no va a ser reproducido. Y esto lamentablemente se va a transferir o a traducir en la mala calidad del kit. Por otra parte, debemos verificar las unidades de medida. En el caso de la T4 libre de Autobio, nosotros o nuestras unidades de concentración son picomol litro. Y nosotros en Venezuela estamos acostumbrados a utilizar nanogramos sobre decilitro. Yo les recomiendo que a la hora de hacer la curva de calibración simplemente transformen la concentración de cada uno de los calibradores y procedan a hacer la programación del equipo. Recordemos que en el inserto está el factor de conversión, o sea, no se van a asustar. En el inserto está toda la información que ustedes necesitan. Ahora bien, si ustedes hacen la calibración de la prueba y no se dan cuenta de ese detalle, por favor, no vayan a volver a calibrar. Simplemente van a multiplicar por el factor de conversión los resultados y de esa manera van a obtener las unidades de medición que ustedes deseen. Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta son los interferentes. Recordemos que el grado de interferencia o de reacción cruzada mide la especificidad de los kits. En el caso de la TSH, la HCG, la FSH y la LH, estas 4 hormonas comparten su subunidad alfa. Por eso es muy importante verificar la interferencia que se pueda presentar a la hora de hacer, por ejemplo, el análisis de TSH con muestras que tengan altos valores de las otras 3 hormonas que ya mencioné. En el caso del kit de TSH de Autobio, por ejemplo, él presenta un porcentaje de interferencia con respecto a la FSH de 0.028%. Y esto se traduce en un 99.9% de especificidad. Es decir, ustedes tienen que buscar kits donde la interferencia sea lo más pequeño para que la especificidad sea lo más alta posible. En cuanto a la preparación de los reactivos, una de las principales o una de las características principales es que nos piden que los reactivos estén a temperatura ambiente. Yo les aconsejo que por favor presten especial atención a los intervalos de temperatura que están recomendados en nuestros productos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir temperatura ambiente en la ciudad de Maracaibo a decir temperatura ambiente en la ciudad de Mérida, ¿sí? Entonces, todos aquellos intervalos de temperatura que superen o estén por debajo de lo referenciado en el kit va a producir un error, va a afectar de alguna manera. Es más, yo les recomiendo que tengan en el área de serología, bueno, en el laboratorio, en todo el laboratorio, un termómetro ambiental. Eso es fundamental. Así como cuando tenemos una estufa y la colocamos a 37, a la hora de hacer la incubación de los productos que son a temperatura ambiente, también necesitamos un termómetro ambiental. Ahora bien, en cuanto a la preparación de los reactivos, una vez que estén a temperatura, debemos prepararlos respetando la proporción que establece el fabricante. Si vamos a trabajar o tenemos un alto volumen de paciente, podemos preparar todo el reactivo, o si tenemos un bajo volumen de paciente, podemos prepararlos por alícuotas. En cuanto al procedimiento, es muy importante que no haya, o sea, que para poder garantizar los resultados no debe haber ninguna desviación de ese procedimiento, ¿sí? El control de calidad interno como causa agregada en el diagrama de Ishikawa. Recordemos que el control de calidad interno es fundamental en cualquiera de los análisis que se hagan en el laboratorio clínico. Dentro de las subcausas que afectan el control de calidad interno tenemos el lavado de material. Como ya les mencioné anteriormente, este es uno de los procesos que más delicados son en esta área
y va a depender del tipo de material utilizado, es decir, si es nuevo, si es usado, si es de vidrio, si es de plástico, ¿sí? Debemos tomar en cuenta el proceso de lavado. Bueno, el proceso de lavado va a ser el siguiente. Nosotros vamos a colocar los coágulos de sangre en un envase con un cc de cloro. Luego, todo ese material, todos esos tubos, los vamos a agregar lo vamos a colocar en una ponchera con el jabón neutro utilizado para el lavado del material. Vamos a hacer el primer enjuague, descartamos esa agua, volvemos a agregar agua, jabón y unas gotas de cloro, hacemos la correcta desinfección y vamos a lavar de forma individual cada uno del material que está presente en ese envase. Es muy importante que luego hagamos el proceso de enjuagado mínimo 3 veces. Vamos a enjuagar con abundante agua de chorro, ¿sí? Esto es fundamental para eliminar todo el exceso de detergente que pueda quedar en las paredes de los tubos. Una vez hecho el proceso de lavado del material de vidrio o de los tubos, vamos a pasar al lavado de las puntillas. La primera recomendación que les voy a hacer en el área de serología es que puedan separar las puntillas del área de rutina del área de pruebas especiales. Actualmente en el mercado existen dos colores de puntillas, unas son blancas y unas son amarillas. Las blancas se ven en menos proporción, por eso pudiesen utilizarlas para el área de pruebas especiales, y las amarillas que se utilizan en mayor cantidad para el área de rutina. Cuando vayan a hacer el lavado de las puntillas, yo les recomiendo que mientras estén haciendo el ensayo, nosotros siempre colocamos un envase para descartar las puntillas, vamos a agregar agua, por decir, por cada 250 cc de agua vamos a agregar 500 landas de la solución de lavado que se encuentra presente en cada uno de nuestros kits. Esta solución de lavado es un Twin 20 que funciona como fungicida, como bactericida y desinfectante. Una vez que ustedes terminen el procesamiento de la prueba, la persona encargada de lavar el material va a tomar una gasa, lo va a colocar en el borde del envase, va a proceder a voltearlo y va a escurrir todo el líquido que esté ahí. Y luego procede a hacer el lavado con abundante agua de chorro y por último con agua destilada. Si hay alguna puntilla en mal estado, tienen que verificar que estas no estén tapadas, que no haya residuos. Todas estas cosas y estos detalles son muy importantes. Luego que verifiquen todo esto y que las escurran bien, las colocan a secar. Luego de hacer el lavado de ese material, vamos a hacer la verificación del lavado. La verificación del lavado la hacemos de la siguiente manera. Una vez que hayamos lavado el material, yo voy a agarrar al azar, si tengo tubos de plástico y tubos de vidrio, voy a agarrar al azar y los voy a probar. Si yo deseo probar si hay residuos del detergente, yo voy a utilizar el azul de bromotimol, una solución de azul de bromotimol. Y lo voy a colocar en las paredes del tubo. Si hay un cambio de color, eso quiere decir que el resultado es positivo. Por ende, yo debo colocar ese material en agua destilada por 24 horas. Y luego lo vuelvo a enjuagar y procedo a hacer la prueba. Si la prueba es negativa, pasa al proceso de esterilización. Por otra parte, si yo deseo hacer la verificación del desinfectante, el desinfectante es aquel que yo voy a utilizar en el caso de que el material que yo haya lavado o que yo esté lavando tenga muchas manchas, esté muy manchado, tenga mucha grasa, sobre todo cuando utilizan esos tubos que le quitan las etiquetas. Pueden sumergirlo, ¿verdad? Para quitar esas manchas, pueden sumergirlo en una solución sulfocrómica. La van a dejar ahí hasta que lo dejan ahí hasta que las manchas desaparezcan. Y luego la vuelven, lo enjuagan, lo colocan nuevamente en el agua con jabón, hacen el procedimiento de lavado y llegan nuevamente hasta la verificación. Cuando estén en la verificación, van a hacer la verificación del desinfectante o de los residuos del desinfectante con una solución de ácido nítrico del 5%. Si al colocarlo por la pared tubo se mantiene transparente, el resultado es negativo. Puedo pasar al proceso de esterilización. Si la solución de nitrato del 5% se coloca lechoso, la reacción es positiva y por ende debo repetir el proceso de lavado. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta también lo que es la calibración. Recordemos que la calibración no es más que el cálculo de un factor de conversión en unas condiciones específicas. Esta calibración se va a realizar por medio de los calibradores. Los calibradores van a tener unas concentraciones específicas y me van a permitir crear la curva de calibración que posteriormente va a ser utilizada para
conseguir las concentraciones en los suelos pacientes. En el caso de que los calibradores necesiten la reconstitución, debemos tomar en cuenta que podemos tener en el mercado calibradores liofilizados o calibradores líquidos. Aquellos calibradores que sean liofilizados, por favor les recomiendo que lean muy bien el inserto y que respeten el volumen para su reconstitución. Es decir, que si ustedes agregan más cantidad del líquido dispuesto para reconstituirlo, van a diluir el calibrador, y si colocan menos cantidad, pues lógicamente lo van a concentrar. Por otra parte, deben tomar en cuenta la trazabilidad de ese calibrador. En el caso de nuestros productos, todos los calibradores han sido fabricados tomando en cuenta el analito de medición, ¿sí? Son utilizados calibradores de referencia o calibradores de trabajo que coinciden con un calibrador de orden mayor, ¿sí? O un material de referencia de orden mayor, que ha sido adquirido en la Organización Mundial de la Salud para cada una de las concentraciones. Por último, una vez que hayamos realizado la calibración del instrumento, debemos verificar dicha calibración. Esa calibración lo vamos a verificar. Estos controles deben ser pasados en conjunto con los pacientes y se validará la prueba si los mismos o sus valores, si sus valores caen dentro de los rangos de referencia establecidos. Bueno, continuando, disculpen, de verdad que, no sé, aquí los bajones que les digo. Tenemos el uso de los controles, como ya les mencionaba, y tenemos los controles de tercera opinión, que son aquellos fabricados por una casa distinta a la que fabrica los reactivos, ¿sí? En esta oportunidad, la BOTES de Venezuela, en conjunto con Laboratorios Armos, trae esta alternativa, la cual fue creada o es fabricada en Mérida, Venezuela, por la doctora Carla Molina, profesora titular de la Cátedra de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes. Tenemos la alternativa para química sanguínea y tenemos la alternativa para pruebas especiales. Este es un suero liofilizado para el control de calidad de las pruebas especiales que consta con 23 parámetros, ¿sí? Sí, ok, perdón. En este particular les quiero mencionar que este control tiene la particularidad que su matriz es suero humano. Por ende, reduce mucho las interferencias que se pueden presentar con aquellos controles que se encuentran hoy en día en el mercado, que su base es animal o su matriz es animal. Ahora bien, continuando, tenemos el almacenamiento como causa agregada en el diagrama de Chicago. Es muy importante que tomemos en cuenta en el almacenamiento del kit, el almacenamiento de los calibradores y el almacenamiento de las muestras. En el caso del kit, debemos evitar Marta, que tenga... disculpa. Ajá, dime. Hola, disculpa, por el chat están reportando que algunas personas no ven la presentación, ya pueden verla, ya está disponible. Ok, alguien me dice, listo, la profesora Ana también ya puede verla, todos disponibles con la presentación, por favor confirmen. Ok, sí se ve. Bueno, listo. Ok, listo, continúo. Perfecto. Ok. El almacenamiento como causa agregada en el diagrama de Ishikawa, ¿sí? En este punto vamos a verificar el almacenamiento del kit, el almacenamiento de los calibradores y el almacenamiento de las muestras. En el caso del almacenamiento del kit, debemos tomar en cuenta que no debemos exponer los kits a la luz directa. Recordemos que tenemos componentes que son fotosensibles y por ende se van a degradar. Tenemos que cuidar de la humedad los pozos de la reacción. Esto es muy importante. Una vez que utilicemos los pozos de la reacción, debemos colocarlos en su bolsa Ziploc con sus respectivos secantes y guardarlos en su bolsa metalizada y evitar que les pegue la luz de forma directa. Cuando ellos son guardados bajo estas condiciones, son estables durante 2 meses o hasta la fecha impresa en la caja, lo que ocurra primero. En cuanto a la temperatura, todos los componentes del kit deben ser almacenados de 2 a 8 grados centígrados. Bajo estas condiciones, el kit va a ser estable durante 2 meses o, como ya dije, hasta la fecha de caducidad del producto. Lo que sucede primero. De hablar constituidos, ellos van a ser estables
y se pueden almacenar, perdón, de 2 a 8 grados centígrados y van a ser estables por 3 días. Si nosotros necesitamos que esa estabilidad sea mayor, esos calibradores reconstituidos debemos alimentarlos y almacenarlos a menos 20 grados centígrados. De esta manera, ellos podrán ser estables por periodos de 2 a 3 semanas. Estables por más de 2 meses, almacenados en temperaturas de 2 a 8 grados centígrados o hasta la fecha de caducidad del producto. Como ya dije, lo que suceda primero. En el caso de las muestras, tenemos las muestras que vamos a procesar en periodos menores a 8 horas. Estas muestras debemos almacenarlas a intervalos de temperatura entre 18 y 25 grados centígrados. Si el periodo es de 48 horas, yo las puedo almacenar de 2 a 8 grados centígrados. Pero si yo necesito periodos mayores a 48 horas, yo las debo almacenar al menos 20 sin pasar los 2 meses. ¿Correcto? Ok, ¿me sigue? El instrumento de medición como causa agregada en el diagrama de Ishikawa. En el instrumento debemos tomar en cuenta lo que es la programación, el conocimiento estadístico y el mantenimiento del instrumento. En el caso de la programación, voy a tener un resultado real, ¿sí? Que se adapte a realmente la medición que yo estoy realizando. Esto va a depender de si el instrumento es automatizado. Por ejemplo, recordemos que en los laboratorios clínicos los instrumentos automatizados eran instalados por un asesor técnico instrumental y eran calibrados y programados por un asesor técnico analítico. Este último se encargaba de validar la metodología y el uso previsto del instrumento. El uso previsto del instrumento. Hoy en día, eso ha cambiado muchísimo. Entonces, a la hora de adquirir un instrumento, no se tomar en cuenta la escasez de personal especializado, si el equipo es abierto o cerrado a la hora de hablar de la disponibilidad de los reactivos. Por ejemplo, en el caso de nuestros productos AESCU, ellos fueron probados en un equipo automatizado, o fueron ensayados en un equipo automatizado como el Triturus y el SQ2. Entonces, para ustedes poder hacer la programación de nuestros productos en sus equipos, debe haber por parte de nosotros una interacción con ustedes y también debe haber una colaboración por parte del proveedor del instrumento. De esta manera se puede hacer la programación y ustedes luego van a validar la metodología que están utilizando. Ok. En el instrumento manual, la programación es mucho más básica, pero el cálculo de los resultados va a depender de la interpretación que haga el analista de la información contenida en el inserto. Por eso es muy importante que tengamos presente cuáles son los criterios de validación del test, qué tipo de representación gráfica tenemos, si es una representación lineal, si es una interpretación log-link, si necesita 4 parámetros, todas esas cosas se deben tomar en cuenta. Por otra parte, tenemos los equipos automatizados. Los equipos automatizados yo creo que son los que se encuentran en mayor proporción en el país, pero algunos tienen la particularidad que al momento de programarlo es necesario incluir los datos de la prueba para poder emitir el resultado. Entonces aquí sí se complica la cosa, porque si no tenemos el conocimiento estadístico básico, pues vamos a sufrir. Entonces, teniendo ese conocimiento estadístico básico, yo voy a poder hacer la correcta interpretación de los criterios de validación. Recuerden que los criterios de validación son los criterios establecidos por el fabricante para validar el ensayo. Estos pueden cambiar de una marca a otra. Ahora bien, yo les presento en este ejemplo los criterios de validación para los inmunensayos de AESCU ELISA, SARS-CoV-2. Estos criterios de validación sirven para programar la prueba tanto cualitativa como cuantitativamente. Haciendo la debida interpretación de los criterios, yo procedo a hacer la programación de mi equipo y por ende voy a obtener los resultados deseados. Ahora bien, si no cuento con un equipo automatizado o con un equipo semiautomatizado y tengo un equipo manual que solamente haga lecturas de absorbancia, como mínimo debo manejar un Excel o en algunos casos un SPSS, que es un software estadístico muy parecido al Excel. ¿Para qué? Para yo poder crear una matriz de datos, hacer mi representación gráfica y poder hacer la representación de la curva que
la representación de la curva que me va a ayudar a calcular la concentración de esos suelos pacientes. ¿Cómo? Bueno, yo hago una representación gráfica, si es una representación lineal, calculo la ecuación de la curva por medio de un despeje, me va a dar el valor de concentración de cada uno de los suelos. Por eso les decía que es muy importante tener un conocimiento estadístico básico. Debemos verificar si la representación de nuestra curva es lineal, si por ejemplo también es punto a punto. En este caso el cálculo es diferente, hay que calcular las concentraciones de los suelos pacientes por segmento, calculando la pendiente, el corte. Claro, todos estos cálculos los hace el equipo, pero pues estamos en una situación país donde debemos estar preparados para todo lo que se presente. Por último, tenemos el mantenimiento del equipo. El mantenimiento del equipo generalmente se hace cuando se instala el equipo. Es el primer mantenimiento que le hace. Luego, el segundo mantenimiento es el mantenimiento correctivo. Bueno, las buenas prácticas de laboratorio dicen que debemos evitar llevar a los mantenimientos llevar a los instrumentos hasta el mantenimiento correctivo. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a evitar, o mejor dicho, tenemos que programar los mantenimientos preventivos porque ellos tienen la finalidad de corregir aquellos errores que son imperceptibles a los ojos del analista, pero de igual forma se están presentando o se están transfiriendo los resultados emitidos. ¿Me explico? Entonces, si yo permito o yo siempre mando a reparar el equipo cuando lo que tienen que hacerle es una corrección, es decir, ya el equipo se detuvo, viene el técnico a hacer un mantenimiento correctivo, va a haber un periodo muy largo de errores que se pueden estar presentando en el instrumento sin que yo me percate de ello. Ok. Por último, tenemos cuáles son las recomendaciones. La primera recomendación que yo les hago es validar el método a utilizar. Ustedes como profesionales en el área están en la capacidad de validar el método que ustedes deseen utilizar. Recuerden que ustedes son los que conocen cuál es su población de estudio, es decir, si ustedes son un laboratorio de referencia, si ustedes son un laboratorio oncológico, si son un laboratorio de fertilidad. Son ustedes los que saben cuál es su población de estudio, cuáles son las condiciones que debe tener ese reactivo para poder cumplir con lo del reactivo, el que tiene que conocer esta información. Recuerden, eso no es responsabilidad de nosotros. Lo segundo es que lea las instrucciones de uso cuidadosamente. Como ustedes han podido escuchar a lo largo de la conferencia, muchas de las indicaciones. Por eso les recomiendo que lean cuidadosamente el inserto. Es muy importante. Tercero, deben utilizar muestras recolectadas con un correcto procedimiento de extracción. Esto creo que queda muy claro. Evitar muestras hemolizadas, lipémicas o muestras turbias. Quinto, el uso de los controles es indispensable. Por favor, señores, dejen la costumbre de estar verificando controles. Para hacer controles deben cumplir también con otros requisitos. Uno de los requisitos del calibrador es que debe dar exactitud al sistema de medición. Y uno de los requisitos de los controles es que debe ser lo más similar al suero, ¿sí? Para evitar al mínimo las interferencias. Por eso es que yo les hago la recomendación de Armotrol ST, la cual tiene una matriz humana. Sexto, mezclar las muestras de los pocillos cuidadosamente por agitación y eliminar las burbujas. No utilizar más de 32 pozos o 4 tiras por ensayo cuando se use una pipeta de un solo canal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a haber un periodo de tiempo de 5 minutos entre el pozo 1 y el pozo 32. Es decir, que los tiempos va a haber una desviación en el tiempo de incubación. Si van a montar más de 4 tiras, porque ustedes son un laboratorio que maneja volumen, pues yo les recomiendo que vayan adquiriendo una pipeta multicanal. Como número 8 tenemos, si utilizan más de una placa, se recomienda repetir la curva de calibración. Recordemos que la calibración es una acción correctiva. Yo voy a corregir cuando los valores del control se salgan del intervalo de referencia establecido. Yo no voy a calibrar cada vez que un resultado no me cuadre. No, eso tiene que hacerse de forma integral.
¿sí? Para que ustedes puedan verificar si realmente es un problema de medición o es un problema de otro tipo, ¿sí? 9. El pipeteo debe ser exacto y preciso. Bueno, en particular en los inmunoensayos yo les recomiendo que utilicen el pipeteo inverso. Es decir, cuando vayan a agregar los calibradores, las muestras, el conjugado, el TMB, yo les recomiendo que utilicen y la solución de parada se hagan en la misma secuencia para evitar que hayan desviaciones de tiempo en la reacción. Importante cada vez que nosotros realicemos un ensayo, que el área de serología tenga un cuadernito donde se puedan anotar o se pueda hacer, hicieron la curva, quién es el responsable de la curva y cuáles fueron los valores de absorbancia y de concentración que obtuvieron de cada uno de los calibradores. Tienen que hacer seguimiento y documentar ese trabajo. ¿Por qué? En el caso particular de nosotros, como proveedores, una de las políticas para poder hacer el reintegro o el cambio de un kit es que ustedes nos muestren, porque eso se tiene que justificar, no es simplemente decir que el reactivo no sirve. Ustedes han podido ver a lo largo de la conferencia que son muchas las variables que pueden afectar los resultados emitidos en un mismo ensayo. Por último, tenemos el reporte de los resultados. Recordemos que el reporte de los resultados debe llevar el reporte de los resultados debe llevar no solo la información completa del paciente, sino el tipo de metodología utilizada, el tipo de reactivo utilizado. Toda esa información se debe colocar. Incluso si estamos haciendo diagnóstico de COVID y tenemos toda la terminología en regla, sí debemos agregar unas notas en el caso de que se haga la interpretación de antígenos o se haga la interpretación de anticuerpos. Por ejemplo, en el caso de los anticuerpos, se agrega una nota que dice el resultado negativo no exenta una infección por coronavirus. Todo ese tipo de detalles y de información debe ir en el reporte de los resultados. Por último, y ahora sí para terminar, les tengo que decir que debemos ser capaces de identificar y de predecir los errores que se pueden presentar en nuestro laboratorio de control y de corrección de dichos errores. Recordemos que los mismos se pueden presentar antes, durante y después, y de allí es de donde se establece lo que son las fases preanalítica, analítica y posanalítica. Porque este procedimiento que les acabo de mencionar no es más que el aseguramiento de la calidad. Bueno, finalizando la conferencia, les quiero decir que la calidad se logra con el conocimiento de la práctica, pero se perfecciona con la práctica del conocimiento. Esta es una frase de mi autoría, y bueno, muchísimas gracias por su atención. Queremos invitarlos Paola, a que puedan llenar, a ver por acá, Marta, por acá en los comentarios, ¿podrías repetir el punto 9 que no se escuchó? Ajá. Por esta vía, el link de la videoconferencia, el link de la encuesta de calidad para que puedan, por favor, llenar la encuesta de satisfacción. Ya va. ¿Cuál punto? El punto 9. Por favor. Punto 9, ya va. Que repitas el punto 9 de las recomendaciones. Ah, ok, el pipeteo. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchas? Que el pipeteo debe ser exacto y preciso. Bueno, en este caso, ¿me escuchas? La recomendación es que cuando trabajemos con inmunoensayo utilicemos pipeteo inverso, ¿sí? Para, en el caso de los calibradores, el conjugado, del TMB, que son, digamos, los componentes más fuertes que intervienen en el inmunoensayo. De esa manera, pues van a tener una precisión en el pipeteo. ¿Alguna otra cosita? Voy a ir aquí, ok. ¿Me sigue, Paola?
¿Me escuchas? Ay, Dios mío. Sí, te sigo, te El escucho. internet ok, está bastante... Aquí estoy. Ok. Correcto. Bueno, para las personas que me siguen, recuerda llenar nuestra encuesta de satisfacción. Es muy importante si tienen algún tema que quisieran que fuera tocado, lo pueden Marta, preguntan por nuestras redes. ¿Cuál es? Bueno, Marta, puedes colocar tu perfil por allá. Yo voy a colocar por acá ajá, @labotech.la. estoy aquí. ¿Que coloque cómo? Perdón, Paula, repítelo. La concentración de azul bromotil. Tenemos una pregunta. Hay unas personas que alzaron su manita, es decir, que deben tener preguntas. Ya va. Carla, Rosa Ramírez, la profesora Ana también hizo una pregunta. Voy. Concentración se utiliza la solución de azul de bromotimol para la verificación del lavado. Ok, ya le paso la información. Dame un segundito. Dame un segundito. Que aquí tengo un par de detalles técnicos. Permítame un segundo. Por aquí no se okay. escucha. Ok, ya vamos a probar nuevamente el audio, Marta. Yo te escucho, por favor. Nos comentan las personas si pueden. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, en cuanto al azul de bromotimol, se debe utilizar una concentración del 0.04%. Yo se lo acabo de pasar en el chat, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula para prepararlo, ¿sí? Para que puedan anotarlo aquellas personas que lo quieran anotar. De todas maneras, si es necesario, yo les puedo compartir mi correo y me escriben y yo les paso la información vía correo, porque es bastante información. También tengo cómo se prepara la solución sulfocrómica en caso de que quieran utilizarla como desinfectante. No sé qué hice yo aquí. Sigo aquí. Ok. ¿Qué otra pregunta se me escapa? Ok, comparte la encuesta en el link. No se escucha entrecortado. Ok, vemos por acá. Mayenne Aranguibel. Ok. Estoy aquí buscando. Ana Ramírez. Por aquí Isabel Cristina pregunta, ¿cuál es la diferencia en cuanto a calibrar una prueba? ¿Cuál es la diferencia de punto a punto a regresión en cuanto a calibrar de una prueba? Punto a punto es cuando se hace por segmento, así como la curva que mostré en SARS-CoV-2. Entonces, el cálculo, el instrumento, él lo hace por segmento. Es decir, que por separado, él calcula tanto la pendiente como el corte en Y para cada uno de los intervalos de absorbancia, ¿sí? En cambio, cuando yo al equipo lo programo para hacer regresión, él hace como una doble lectura y luego hace la diferenciación de esas lecturas, ¿sí? Generalmente los equipos como el StarFax se programan punto a punto, generalmente. Porque ellos preguntan si punto a punto o por regresión. Regresión él hace la doble lectura. Ok. Una pregunta. Tenemos a la licenciada Marta en línea para responder cualquier inquietud que le van a tener disponibles para el proceso de autoridad de su exposición. Licenciada Nilda, sí, si Dios quiere, vamos a tener productos. Si usted está interesada en algún producto en particular, me lo puede pasar por correo, que tiene mi correo o por mi número telefónico, y entonces de esa manera podemos evaluar qué pruebas se pueden traer, ¿sí? Sí, también nosotros tenemos disponibles
Las pruebas por encargo también pueden escribir a mi número de teléfono. Podemos Exacto, hablar del tema de la disponibilidad. exacto. Tenemos otra pregunta en el chat. Ajá, voy. Mira, eso va a depender. ¿Qué prueba se puede calibrar punto a punto? Bueno, eso va a depender del inserto. Por ejemplo, en el caso de la TSH que mostré en la presentación, la representación es lineal, ¿sí? Entonces ahí no hay ningún problema. Pero en el caso de AESQ tenemos el SARS-CoV-2, el cual es punto a punto. Por eso es muy importante hacer la debida interpretación de los ensayos. Ahora bien, tendría que revisar cada uno de los insertos para decirte, mira, este punto a punto, este se calibra de forma lineal. ¿Sí me explico? Pero de los ejemplos que pasé, tenemos la TSH lineal y el COVID es punto a punto. Ok, has visto que hay has visto que hay reproducibilidad de las pruebas cuando el material es reutilizable. ¿Desde hace cuánto para la ELISA usamos material nuevo? Bueno, les voy a confesar algo. Efectivamente, todos los fabricantes y las buenas prácticas del laboratorio estipulan que para poder trabajar con los inmunoensayos debemos tener puntillas nuevas y tubos nuevos. Por ejemplo, una de las cosas que se ve afectadas, aunque ustedes no los crean, son los PCA total. Los PCA total, eso sí se los recomiendo que los monten en tubo nuevo, para que no tengan dolores de cabeza, igual que el estradiol, al igual que el estradiol. Pero si el lavado del material es bueno, yo le puedo decir que pueden trabajar incluso con metodologías más sensibles que la ELISA, como la fluorescencia, la quimioluminiscencia, sin ningún tipo de problemas. Claro, tubos reutilizados, pero no tubos viejos ni degradados, porque es que a veces también se pasan un poquito. Sus correos, por favor. Bueno, te lo voy a compartir aquí. Por acá también vamos a colocarle, igual en el correo también tienen mi correo y de teléfono también, el de Marta. Ah, ok, el número de teléfono. 0426. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna sugerencia? Estamos aquí para servirles. Bueno, también mientras llegan otras preguntas, quiero recordarles que el miércoles la doctora Carla Molina, Economía versus Confiabilidad en las Determinaciones Bioquímicas. Paola, pregunta si queda grabada la presentación. Sí, tenemos la presentación en los canales de YouTube de la botella. Ok, perfecto. Si quieres, comparte la información en el chat para que las personas lo puedan ver. Porque de verdad que creo que la conexión ha estado muy mala. Es lamentable. Bueno, ¿alguna otra pregunta, sugerencia? Estamos aquí para servirles, para orientarlos. En el canal de... Ok, este medio, si se puede. Bueno, y estábamos Ah, ok, comentando perfecto. que
Bueno, aquí para contestar ok. sus preguntas. Va a estar Voy a disponible en colocar el por canal acá. de YouTube de la Boter. Ajá. Va a pasar por un proceso de edición y luego va al final de esta semana o la siguiente semana. Ok, perfecto. Bueno, igualmente les invitamos a que sigan participando. Tenemos aún 2 eventos por suceder. El día miércoles de esta semana con la doctora Carla Molina, Economía versus Confiabilidad en las Determinaciones Bioquímicas, y Marca Personal para Bioanalistas conmigo el miércoles de la semana que viene por este mismo canal. Vamos a conversar sobre cómo hoy día las marcas personales pueden potenciar a las estrategias de mercadeo por parte de los asistentes para ella. No sé si estás viendo todos los mensajes por acá. Sí, estoy leyendo los mensajes. Muchas gracias, Lice. Felicitaciones, excelente, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por participar en esta conferencia. Lamento de verdad que haya habido esos problemas con las conexiones. Quizás se hubiese aprovechado muchísimo más. Bueno, hasta ahora solo una sola persona ha respondido a la encuesta de satisfacción de la licenciada Marta, así que no dejen de hacer la encuesta, ya que es nuestra mejor fuente para poder saber cuál es la temática de los siguientes de las siguientes formaciones, tanto en el área de serología como en el área de microbiología, y también saber si hay otros temas que no estén directamente relacionados con estas especialidades que les interesen, pero sí con el área de negocios, como mercadeo, estructuras de costo, finanzas. Entonces, por favor, no dejen de participar. Gracias. El link de la encuesta, Paola, es el que estás colocando aquí, ¿sí? Es el que está colocado allí. Ok, sí, porque la del De laboratorio todos de calidad modos, está preguntando.